Muy buenas tardes, que Dios les bendiga, mis queridos amigos. Hoy a través de esta transmisión queremos llegar a ustedes, a sus hogares, siguiendo con este hermoso estudio de la carta que Pablo escribió a Timoteo. Quiero que por favor vayamos en nuestras Biblias a Primera de Timoteo capítulo 2 e iniciamos este capítulo con este tema que es instrucciones acerca de la oración. Y vamos a dar lectura desde el verso 1 en adelante. La palabra del Señor dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Verso 2: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Verso 3: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad, en Cristo no miento, y dice maestro de los gentiles en fe y verdad. Verso 8: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Hasta allí vamos a estudiar, si Dios lo permite, y oremos para que la transmisión no pueda interrumpirse, queridos amigos y hermanos. En este inicio de mensaje, note usted aquí que Pablo le dice a Timoteo que le exhorta, ¿no? Ante todo, antes de que se haga cualquier otra circunstancia o cualquier cosa, ¿sí? Exhorta a que se hagan, dice, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Note usted que este es un llamado enérgico que Pablo le está haciendo a su hijo amado en la fe, pero provenía del corazón de Dios. Exhorto ante todo, es decir, él estaba instando a que en ese momento ponga atención a las palabras de Pablo, que era muy importante poner en práctica en la iglesia. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas. La palabra rogativa viene de una construcción griega que se deriva de carecer o necesitar. Entonces, esta clase de oración siempre está motivada por una necesidad concreta. Pablo le estaba diciendo a Timoteo que había necesidad en la iglesia, de que Pablo y él debían siempre reconocer que eran necesitados de Dios. Y nosotros hoy en día debemos tomar en cuenta que somos necesitados de Dios, que la necesidad que hay en nuestro corazón es que debemos tener una comunión genuina, real y viva con nuestro amado Señor Jesucristo. Es un síntoma grave cuando un cristiano se siente satisfecho y autosuficiente, y esto le genera que esta persona se aleje de tener un tiempo de oración con Dios. Ahora, ¿a qué clase de oración se estaba refiriendo el apóstol Pablo aquí? Porque dice a que se hagan rogativas, porque había necesidad en el corazón de ellos. Dice oraciones y también dice peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Entendamos que los perdidos tienen una gran necesidad, queridos oyentes, de salvación, y los creyentes siempre debemos pedir a Dios que el Señor supla esa necesidad. También aquí vemos la palabra peticiones. Ahora, esta palabra también viene de la raíz que significa caer con alguien o acercarse para hablar en la intimidad. Pablo le estaba diciendo a Timoteo que no se olvide de acercarse siempre a Dios para que él pueda hablar en la intimidad. Entonces el verbo del cual se deriva esta palabra se emplea para describir la clase de intercesión que debemos hacer nosotros como creyentes a Cristo por medio del Espíritu Santo,
no solo por los creyentes y por las necesidades que hay en la iglesia, sino también por las personas perdidas, por aquellos que no conocen de Dios. ¿Qué vemos aquí? Porque también vemos que el deseo del apóstol Pablo era que Timoteo y los hermanos de la iglesia en Éfeso sostuvieran directamente, escúchame bien, esa intersección, ese clamor, esa petición amorosa por los hermanos y por los perdidos. En otras palabras, que ellos en este momento de oración expresen la compasión por las personas que estaban sin Cristo y que ellos se adentrasen a comprender la profundidad tanto de su dolor como también de la miseria de ellos. Entonces, ¿cuál es el amor que Pablo le está expresando a Timoteo aquí? Pablo le está expresando el amor a los perdidos. Entonces no se trata simplemente de que era un hablador nada más, una persona que le gustaba hablar bonito y que quería reconocimiento y prestigio y fama entre las congregaciones. Para nada. Pablo fue un hombre que se despojó absolutamente de todas estas cosas que muchos falsos profetas hoy en día buscan. ¿Qué es lo que busca hoy un falso profeta? Popularidad, fama, reconocimiento, prestigio. Pero un hijo de Dios, en cambio, reconoce que él no tiene nada si no es por Jesús y que siempre la condición de un verdadero siervo será de ser un necesitado constante de Cristo. Entonces Pablo le estaba diciendo a Timoteo que recuerde que tanto él como también su hijo amado en la fe, es decir, Timoteo, eran necesitados, y que lleve este mensaje a la iglesia de que ellos también eran necesitados. Y es por la necesidad constante que nosotros tenemos que Pablo les escribe a los hermanos en la iglesia directamente en Éfeso esta palabra y les dice: yo exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por todos los hombres. Qué tremendo que es esto, porque cuando habla aquí de todos los hombres, Pablo le está ya aclarándole el panorama a Timoteo y le está diciendo que su clamor, sus oraciones, sus rogativas, sus peticiones tenía que ser no solo por la iglesia, no solo por los ancianos, sino también por los perdidos en general, por aquellos que no eran elegidos. Entonces, el decreto de elección de Dios obviamente es secreto y los creyentes no pueden saber quién es elegido hasta que Dios responda. Entonces, el alcance de los esfuerzos de evangelización de Dios son muchos más amplios que el número de los elegidos. Por eso nosotros debemos clamar y con fe, creyendo que Dios tomará y salvará a los que tenga que Él traer a su cuerpo, es decir, a su iglesia. El verso 2 dice aquí, y viene una lista por las cuales también Pablo le dice que debemos orar y rogar. Y primera de Timoteo capítulo 2, verso 2 dice: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ahora, Pablo, debido a que había en ese tiempo también dirigentes políticos que eran poderosos e influyentes, pero también estos dirigentes políticos eran hostiles a Dios. Ahora aquí la iglesia juega un papel importante, la iglesia en Éfeso, y ellos se convierten directamente con frecuencia en los intercesores directamente de estos gobiernos. Y eso es lo que hoy nosotros como iglesia debemos hacer. Nosotros debemos con frecuencia orar y clamar por los políticos actuales, por las personas que tienen influencia en el poder, porque esto obviamente es un mandato divino y esto es lo que Pablo le está escribiendo a Timoteo en el verso 2. Le dice por los reyes, esto quiere decir por los presidentes, por las personas que están en una autoridad superior, por los que están en eminencia. ¿Y cuál es el fin de clamar y orar por ellos? Bueno, el alcance evangelístico de este clamor y estas rogativas y oraciones es que como creyentes ellos debían interceder y clamar en aquel tiempo incluso por el emperador romano. Aunque era duro decirlo, pero sí. Ellos tenían que orar por la salvación de los hombres que estaban en el poder. Hoy en día nosotros también tenemos esa responsabilidad
de orar por la salvación de nuestros representantes, de nuestros presidentes, de los ministros y de las personas que están en eminencia, mis queridos hermanos. Entonces, debido a ello, debemos tomar en cuenta que Pablo les estaba diciendo a los creyentes en Éfeso que oren en el sentido de que estos líderes se arrepientan de sus pecados y acojan el Evangelio, lo cual esto significaba que los hermanos en Éfeso debían clamar incluso por la salvación de este emperador que estaba allí, que era un tirano y era Nerón. Qué tremendo es esto. Era un blasfemo cruel y obviamente un perseguidor vil de la fe. Pero nosotros, como cristianos, debemos tomar en consideración que no nos compete a nosotros juzgar y criticar o enviar al infierno a esta gente. Nosotros no somos esa clase de personas, somos representantes del reino de Dios y por ende debemos reflejar este reino. El propósito de orar por los presidentes, por los reyes de la tierra, es para que nosotros vivamos quieta y reposadamente. La palabra quieta se refiere a la ausencia de perturbaciones externas y la palabra reposadamente tiene que ver con la ausencia de conmociones internas. ¿A quién no le gusta vivir libre de la ausencia de perturbaciones en un país y más aún de las conmociones? Es por eso que la Iglesia juega un papel muy importante dentro de la sociedad. Somos luz y tenemos que alumbrar a un mundo que está en tinieblas. Somos sal, tal como describe el Evangelio de Mateo 5, y tenemos que dar sabor a un mundo insípido. Entonces, aunque la Iglesia no debe ceder terreno, obviamente, en el compromiso con la verdad, tampoco debemos agitar ni interrumpir la vida de la nación. Entonces, al que nosotros manifestamos amor y bondad a todos y al orar compasión por los perdidos, aquí están incluidos también los gobernadores, sí, está incluidos los presidentes, aquí está incluida directamente todas las personas en el área civil. Entonces, ¿cuál es el papel de la Iglesia? La Iglesia, amados hermanos, al hacer esto en la práctica, puede experimentar cierto nivel de libertad, ¿sí? De libertad. Y le damos gracias a nuestro amado Señor por esta palabra. Entendamos que la persecución para nosotros los cristianos solo debe ser resultado de una vida justa e íntegra. La persecución para la Iglesia no debe de ser por la desobediencia civil a las autoridades que Dios ha establecido. ¿Sí? Entonces aquí el verso 2 dice, orando por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Piedad. Ahora, esta palabra es una palabra clave en esta carta. ¿Qué es lo que indica piedad? Indica que era necesario hacer un llamado para volver a una vida santa que se había visto afectada obviamente en aquel tiempo por doctrinas falsas, porque ustedes saben que había gente en Éfeso, en la iglesia, y que querían perturbar a los cristianos a través de doctrinas falsas. Pero también habla de la piedad. Y la piedad se mantiene consiste en mantener una actitud y una conducta correctas ante Dios en todas las cosas. Pero también habla de la palabra honestidad, que también se traduce como reverencia. Entonces se refiere a la dignidad de una conducta santa delante de los hombres. Como congregación, como iglesia, ¿cómo nos estamos comportando hoy en día? ¿Cuál es nuestra actitud? Bueno, estamos en un confinamiento aún. Bueno, en otros países ya están tomando las medidas necesarias de distanciamiento para salir a hacer ciertas actividades, pero ¿cuál es nuestra actitud frente a todo esto como creyentes? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Obvio, lo que debemos hacer es lo que está escrito aquí en la palabra. Debemos orar porque Dios les dé sabiduría a los reyes de la tierra y a las autoridades para tomar decisiones sabias, para que todas estas decisiones que se está tomando en estos tiempos de pandemia no provoque una conmoción nacional e incluso internacional. Entonces Dios no quiere que en las naciones haya perturbaciones y exista desorden, porque ustedes saben muy bien que el Padre
directamente, el príncipe de este mundo es Satanás y el padre de la mentira es el diablo. Entonces, Juan 10:10 dice que el ladrón viene para matar, robar y destruir. El objetivo de él es que existe el caos, pero nosotros como iglesia debemos expresar el orden divino de Dios que ha sido encomendado a cada uno de nosotros como sus hijos. Pero qué precioso es cuando Pablo aquí le dice a Timoteo, a su hijo en la fe, le dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué es lo que Pablo le dice a Timoteo que le agrada a Dios? A Dios le agrada que hagamos rogativas, a Dios le agrada que oremos, a Dios le agrada que presentemos nuestras peticiones con acción de gracias y que oremos por los hombres para que los hombres sean salvos. Y a Dios le agrada que oremos por los reyes y por las personas que están en eminencia. Entonces con esto ya nosotros cambiamos nuestra perspectiva de ver a la gente que está en el gobierno. Ya no los vamos a maldecir, ya no vamos a renegar, no vamos a criticar en contra del presidente o de los ministros. Si Dios nos permite ver los defectos de ellos es para que oremos porque Dios los ayude a que ellos sean salvos. Creámosle a Dios, creamos a la palabra, porque Dios puede tomar a estas personas y transformarlas. Sabemos que hay un recurso que lamentablemente hoy en día la iglesia lo ha puesto en último puesto o en último lugar. Y este recurso es la oración. Una iglesia que no ora es una iglesia débil, una iglesia enferma, una iglesia que no tiene poder para afrontar las adversidades que se presentan. Pero una iglesia que ora es una iglesia que puede impactar a un mundo que está en desorden. Muchos dicen, pero la iglesia hoy en este tiempo parece que está dormida. Yo le puedo decir que no. Jesús aún no duerme, Él sigue trabajando, Él sigue obrando, Él sigue ministrando a través de sus hijos. Y bueno, gloria a Dios por los medios de comunicación, pero también gloria a Dios por aquellos hermanos arriesgados que salen a predicar en un mundo de pandemia a la gente que se está perdiendo en este tiempo. Amados hermanos, Cristo sigue trabajando, el Espíritu Santo no se detiene, aunque parece que las cosas estuvieran detenidas, pero Dios tiene todo bajo control. Y dice, porque el verso 3 de 1 de Timoteo 2:3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Note usted aquí que hay una expresión preciosa cuando dice aquí Dios nuestro Salvador. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo cuando dice que Dios es nuestro Salvador? Entendamos que este es un título que solo se emplea en las epístolas pastorales que el mismo apóstol Pablo escribe. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 1, verso 1, ustedes pueden verla. En 2 de Timoteo, igual en las cartas que él escribe a Tito, ustedes pueden ver esta expresión que dice Dios nuestro Salvador. Entonces, esta raíz de que Dios es nuestro Salvador se remonta desde el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son las citas que Pablo está expresando aquí? Si nos vamos, por ejemplo, por un momento al Antiguo Testamento, quiero que me acompañen por un momento al Salmo capítulo 18 y espero que en casa estén con Biblias en sus manos. El Salmo capítulo 18, versículo 46 nos dice la palabra lo siguiente. Dice, viva Jehová y bendita sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Gracias a Dios, amados hermanos, por esta palabra. Porque, ¿qué es lo que entendemos nosotros? Dios es por naturaleza un Dios salvador y la fuente de nuestra salvación. Entonces, si Dios es nuestro Salvador y la fuente de nuestra salvación, entendamos que Dios mismo planificó esta salvación desde la eternidad pasada para cada uno de nosotros, de sus hijos. Pablo le estaba diciendo eso. Le estaba diciendo que Dios había planificado la salvación no solo de él, no solo de Timoteo, sino de todos aquellos que venían en fe y en arrepentimiento genuino de sus pecados y renunciaban a su vida pasada
y abrían su corazón y aceptaban a Cristo como Señor y Salvador. Gracias a Dios por esta realidad. Seguimos con este estudio. El verso 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, el deseo de Dios es que todos los hombres no se pierdan. Eso es real, eso es verdad. El deseo de Dios es que los hombres impíos se arrepientan y conozcan a Cristo. Él no desea que los hombres se pierdan. Y dice aquí, y quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, la palabra griega que se traduce quiere no es la expresión habitual para aludir a la voluntad de Dios en cuanto a su decreto, escúcheme bien, o propósito eterno, sino a la voluntad o el deseo íntimo que tenía Dios. Hay un deseo de parte de Dios de manera íntima y Él es que Él no quiere que los hombres se pierdan. Entonces, entendamos que existe una distinción entre el deseo de Dios y el propósito eterno que Él tiene de salvación, que trasciende lo que nosotros pensamos acerca de quiénes son los que deben de ser salvos y quiénes no. Entonces, nuevamente, para rumiar esta parte, Dios no quiere que los hombres pequen, hermanos. El deseo de Él es que los hombres no pequen. ¿Por qué? Porque Dios aborrece el pecado con todo su ser. ¿Dónde está esto? Quiero que me acompañen, por favor, en sus Biblias al Salmo capítulo 5 en el Antiguo Testamento. Vamos al Salmo capítulo 5 y las Escrituras dicen lo siguiente. Salmo 5:4 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Aquí está la característica de que Dios no se complace en la maldad. ¿Por qué? Porque Dios en esencia es santo. Él es apartado. Él no tiene relación con el pecado, con la iniquidad. Dios no creó el pecado. El pecado fue consecuencia de la desobediencia de Dios en el huerto. Escúcheme esto con atención. Dios no desea que los hombres pequen. Entonces, ¿por qué? Porque el verso 4 de Salmo 5:4 dice, porque tú, se refiere David a Dios, no eres, dice, un Dios que se complace en la maldad. Esta palabra complacer también quiere decir que se satisface en la maldad. Dios no puede tener relación con la maldad. Y dice, el malo no habitará junto a ti. Esta es una característica para aquellos que se mantienen en la práctica del pecado. Entonces, en consecuencia, Dios aborrece el pecado, pero también Dios, queridos oyentes, aborrece directamente las consecuencias del pecado. Romanos capítulo 3:23 dice que la paga del pecado es muerte. Las consecuencias del pecado son la muerte. ¿Ustedes creen que cuando uno peca no vienen consecuencias? Vienen consecuencias. ¿Dios puede perdonar todo pecado? Sí, Él puede perdonar todo pecado, pero siempre vendrán consecuencias por nuestro pecado. Dios aborrece también las consecuencias del pecado. Dios aborrece las consecuencias porque sabemos que la paga del pecado es la muerte. En otras palabras, es la malignidad eterna que toda persona pagará en el infierno. Entonces, Dios no quiere que las personas sean malvadas. Él no quiere que la gente muera así. ¿Por qué? Porque Dios tiene directamente un dolor interno por ver a la gente que lo rechaza, que no le acepta, que no le da la importancia que se debe, mis queridos amigos oyentes. Pero, ¿cuál es el propósito de todo esto? El propósito de todo esto es que Dios al final manifestará su propia gloria. Entendamos nosotros que Dios es un Dios santo, un Dios perfecto. En su propósito eterno, escúcheme bien, Dios solo escogió a los elegidos para sacarlos del mundo. Porque obviamente dice el verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Obviamente esta es la gracia universal. Dios desea que todos sean salvos. Pero
en el conocimiento que Él tiene anticipado, es decir, Él sabe quiénes son aquellos que lo van a aceptar, pero también Él conoce a aquellos quienes no lo van a aceptar, quienes lo van a rechazar, quienes insistirán en vivir en sus pecados, y lamentablemente, amados hermanos, están ellos marcando su propio destino, que es irse al infierno. Entonces, qué tremendo es esta parte. Dios, amados hermanos, Él de una manera sobrenatural, Él escoge a sus elegidos y Él hace una obra preciosa con los suyos. Y bueno, Él pasó por encima del resto para abandonarlos a las consecuencias de su propio pecado, de la incredulidad y del rechazo a Cristo. Quiero que me acompañe por un momento a la epístola de los Romanos para entender esto. Romanos capítulo 1, y vemos aquí la culpabilidad del hombre cuando vamos al verso 18 y dice las escrituras en Romanos 1:18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, aquí por eso Pablo dice que ellos no pueden excusarse. Ninguna persona incrédula puede excusarse delante de Dios diciendo que no se les habló de Dios, no se les predicó. Más aún, Dios les dio una conciencia para saber que todas las cosas negativas que hacen estaban atentando en contra de un creador, de un Dios que estaba por sobre encima de todas las cosas que ellos adoran y adoraban y adoran. Pues habiendo, dice, conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio en corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, dice, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y esto es triste, porque aquí en el verso 24 hay una realidad que es cruda, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entienda usted que insistentemente Dios les estuvo hablando a través de la creación, les estuvo compartiendo a través de la ley perfecta santa que había un Dios, y hoy en día también está sucediendo eso. Dios está utilizando su palabra, está utilizando sus voceros, usa la creación para Él ser visible ante estas personas, pero no quieren venir al conocimiento de Dios, no quieren venir al verdadero arrepentimiento, no quieren renunciar su vida pasada. En vista de su dureza de corazón, en vista de que no quieren renunciar a su vida pasada, Dios los entrega a una mente reprobada, como dice aquí el verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de su corazón. Y el verso 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. En el original, la palabra entregó quiere decir que Dios los abandonó. Porque ellos le abandonaron primero, Dios los abandona y los deja en manos de su Padre. Y su padre es Satanás. Ustedes saben lo que Satanás hace con los suyos. Pero volviendo a 1 de Timoteo capítulo 2, verso 4, Pablo le está diciendo a su hijo espiritual en la fe, a Timoteo, le dice que el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos. Pablo le está hablando claramente que hay una gracia universal donde Dios desea que el impío no se pierda, pero también hay una elección soberana donde el Señor escoge, Él sabe quiénes son aquellos quienes van a creer en Él y aquellos quienes lo van a rechazar. No todos en la humanidad se van a salvar. Entendamos que aquí debemos romper ese concepto errado de que todas las criaturas en el mundo son hijos de Dios y de que si todos mueren se van a ir al cielo. Esto es totalmente falso, porque solo aquellos que podrán participar de la herencia eterna son aquellos que han creído de todo su corazón en Jesús como Señor y Salvador y han renunciado su vida de pecado. Dios
como un Dios justo, como un Dios santo, perfecto que es, Él no puede tolerar que una persona que se llame creyente de Él o cristiano siga viviendo y practicando una vida de pecado. Sabemos que Dios detesta el pecado, pero entonces aquí nosotros vemos claramente que lamentablemente muchos se perderán porque han decidido ellos rechazar este maravilloso plan de la salvación. Entonces, en últimas, entendamos que las elecciones de Dios son determinadas por ese propósito de Él soberano y eterno. Qué precioso es esto, mis queridos amigos. El fin, Pablo le dice a Timoteo, es de que los hombres lleguen al conocimiento de la verdad. Y esto quiere decir o significa que sean salvos. Dios desea que los hombres no se pierdan, sino sean salvos. Cuando vamos al verso 5 de 1 de Timoteo, capítulo 2, 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Recordemos que en aquel tiempo en la iglesia en Éfeso existían falsos profetas, falsos maestros, que negaban directamente la deidad de Cristo y que también ellos tenían otros dioses fuera del Dios verdadero. En otras palabras, Pablo le estaba diciendo a Timoteo que cuide ese buen depósito de la fe que él había arrimado y que él había inclinado solo al Dios vivo. Entonces Pablo le dice: entiende, Timoteo, estoy parafraseando, que solo hay un Dios vivo, el único que ha creado los cielos, la tierra, el universo y todo lo que hay, y solo Él es digno de ser exaltado, Él es digno de ser alabado, Él es digno de ser glorificado, de ser servido. Él es digno por sobre todas las cosas. No hay nadie que se compare a Él. Todos los demás que quieran reemplazar a Dios son ídolos, y Dios detesta la idolatría. En aquel tiempo los falsos maestros en Éfeso eran idólatras y también ególatras, porque recordemos que ellos querían los primeros asientos, los primeros puestos, y una de las evidencias, las características también de los falsos maestros es que ellos siempre han deseado los primeros puestos, los primeros asientos, que la gente los reconozcan. ¿Por qué? Porque su conducta, su carácter refleja lo que es su padre Satanás. Satanás es el orgulloso por excelencia. Igual sus hijos, sus ministros, son igual que él, orgullosos, soberbios, arrogantes. Pero qué precioso es Dios, porque Pablo le dice a Timoteo: porque hay un Dios, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces no hay otro camino, escúcheme bien, a la salvación. Por eso existe la necesidad, queridos oyentes, de orar por los perdidos para que lleguen a conocer al único Dios verdadero. Hay un solo mediador. Qué precioso cuando Jesús mismo en Juan capítulo 14, 6, Él nos dice que nadie puede ir al cielo si no es solo por medio de Él. Entendamos que Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. No hay atajos, no hay estrategias, no podemos hacer nada para llegar al cielo. Lo único que tenemos que hacer es reconocer nuestra bancarrota espiritual. Debemos reconocer que somos indignos de Dios. Debemos humillarnos ante Jesús, aceptarlo como Señor y Salvador, porque solo Jesús es la llave que nos conduce al cielo. No es Buda, no es Mahoma, no es San Baratute, San Bartolomé, no es María la que te va a llevar al cielo. Solo es Jesús. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y esta palabra mediador quiere decir alguien, o se refiere a alguien que interviene entre dos partes para resolver el conflicto o para rectificar un pacto. Amados oyentes, Jesucristo es el único mediador que puede restaurar la paz entre Dios y los pecadores. Entendamos que antes nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, perdidos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y constantemente Dios estaba airado contra nosotros. Dios estaba en guerra contra nosotros. Igual nosotros rechazábamos a este Dios vivo, pero Dios estaba airado con nosotros. ¿Qué es lo que si moríamos en esa condición, a dónde creen que teníamos que ir? Obviamente al infierno. Pero gracias a Dios por este mediador, porque vino Jesús para solucionar este conflicto
y Él mismo se entrega en rescate por cada uno de nosotros. Él pagó un precio tan alto que usted y yo, estimado oyente, no podíamos haberlo pagado. Por eso, Él es ese mediador. Él vino a traer la paz, a reconciliarnos con Dios, de ser enemigos a ser amigos, y no solo eso. Dios, a través de Jesús, depositó y derramó su vida en nuestros corazones. Hemos sido renacidos para una esperanza viva, y hoy nosotros somos parte de la familia de Dios, de tal manera que ya no solo somos amigos de Dios, sino que somos sus hijos. Pablo le estaba diciendo esto. Timoteo, recuerda que solo hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El evangelio que Pablo estaba predicando a los hombres era este. Pablo no se propuso otra cosa sino saber a Cristo y a este crucificado y transmitirlo a los hombres. El deseo de Pablo no era que Pablo tenía que ser el centro, ni tampoco que tenía que ser el ejemplo que Timoteo tenía que seguir en su totalidad, sino que el máximo ejemplo que Timoteo como un pastor joven tenía que seguir era el ejemplo de nuestro amado Señor Jesús. Amigo oyente, ¿cuál es el ejemplo que tú estás siguiendo? ¿Es el ejemplo del pastor de tu congregación o es el ejemplo de Cristo? Entendamos nosotros que no hay mejor ejemplo que el que Cristo nos ha dejado. Y qué precioso es este. Nosotros solo somos vasos, instrumentos que Dios usa, por los cuales estamos transmitiendo el mensaje de nuestro amado Señor. Jesucristo, hombre. Pablo no negaba que Jesús no había venido en carne. Jesús vino como hombre. Él dejó su trono, su gloria, su majestad. Se encarnó. Ustedes saben muy bien, él tuvo una vida normal. Creció, se desarrolló como un niño, como un joven. Estuvo aquí. Él estuvo limitado a ciertas cosas. Dios estuvo en el cuerpo de un hombre, de un ser humano. 100% Dios, 100% hombre. Entonces Pablo lo que estaba aquí es desbaratando toda esa doctrina gnóstica de aquel tiempo de los falsos maestros que despreciaban y decían que Dios no puede mezclarse con la naturaleza humana, y esto distorsionaba totalmente a los oyentes. Pero aquí Pablo le está diciendo, Jesucristo hombre, Jesucristo hombre. Gracias, amados oyentes, porque solo el Dios y hombre perfecto podía reunir al Creador y también a la raza humana. Si Él no hubiese venido como hombre, nosotros hubiésemos estado perdidos. Esa es la realidad. El verso 6 dice de 1 de Timoteo 2:6 dice, el cual, habla de Jesús, aquí le dice Pablo a Timoteo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Rescate. Él vino a rescatarnos del infierno. Él vino a rescatarnos del lago de fuego. Pablo le dice a Timoteo, recuerda de dónde Dios nos sacó. Ahora, la palabra rescate es un término que describe el resultado de la muerte sustitutiva de Cristo por los creyentes, a la cual Jesús se sometió por voluntad propia. Y recuerda al creyente la declaración de que Cristo mismo, amados hermanos, vino a rescatar a muchos, a muchos. Quiero que me acompañe, por favor, por un momento al Evangelio de San Mateo, capítulo 20-28. San Mateo, capítulo 20-28, dice la palabra del Señor lo siguiente. La palabra de Dios dice en el Evangelio de San Mateo 20-28, dice, como el Hijo del Hombre, se refiere a Jesús, no vino para ser servido, sino para servir. Y aquí hay algo extraordinario. Jesús vino para servir, pero también vino para dar su vida en rescate por muchos. Gloria a Dios por esta realidad. Entonces aquí notemos que Él vino a dar la vida en rescate de muchos. De aquí entonces, cuando vamos al verso 6, dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Ahora, esto debemos tomarlo en dos aspectos, mis queridos oyentes. Primero, la expiación, que es cubrir los pecados,
suministra beneficios temporales que todos los seres humanos disfrutan, ¿sí? Y segundo, la muerte de Cristo fue suficiente para cubrir los pecados de todas las personas, pero el aspecto sustitutivo de su muerte solo se aplica a sus elegidos. Entonces, por lo tanto, yo puedo decir que la muerte de Cristo, escúchame bien, es ilimitada en toda su suficiencia, pero limitada en su aplicación. Por cuanto la expiación, que quiere decir cubrir los pecados, que Cristo hizo por el pecado, es indivisible. Sí, la expiación que Jesús hizo es inextinguible. Es suficiente la obra que Cristo hizo en la cruz para cubrir, tapar, esta es la palabra expiar, cubrir, tapar la culpa de todos los pecados que han sido y que serán cometidos, amados hermanos. Y no con esto se está dando licencia para que la gente que es cristiana siga pecando. Nosotros sabemos que tenemos libertad, pero la libertad que Cristo nos ha dado es para vivir en santidad, porque la palabra dice, el que es santo, santifíquese cada día más. En otras palabras, el que es apartado por Dios o fue apartado por Dios en posición, ahora viva vidas que a Él le agradan, santifíquese cada día más. Qué precioso es nuestro Señor, mis queridos hermanos. Entonces entendamos que la muerte de Cristo ha cubierto todos los pecados de aquellos que son sus elegidos, que vienen y se arrepienten. Dios tiene poder para perdonar tus pecados, estimado oyente. Él lo que quiere es que tú te arrepientas y vuelvas tu corazón de todo tu ser a Él. Él te está llamando, vuélvete a Él, porque Él te ama, porque aún no se ha cortado su mano de esperanza. Aún estamos aquí en este mundo y tenemos esperanza. Cada segundo, cada minuto, cada momento que tú estás respirando es porque Dios te ha querido dar ese minuto, ese segundo. No lo desperdicies. Es para la gloria de Dios. Es para la gloria de Dios. Y Dios quiere que tú entregues tu corazón a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, dice el verso 6, el cual se dio a sí mismo, habla de Jesús, en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. En aquel tiempo Pablo testificó acerca de Cristo y de la obra preciosa que él hizo. A su Hijo amado en la fe también lo estaba afirmando en este testimonio. Y algo precioso sucede aquí. Este testimonio no solo estaba enfrascado para los hermanos de la iglesia en Éfeso hace más de 2000 años. No estaba solo enfrascado o dirigido solo para Pablo, Timoteo, para los apóstoles. Este testimonio, que es el Evangelio eterno, el Evangelio de la gracia, también, amados hermanos, ha sido proclamado a nuestras vidas. Y hoy, este testimonio nosotros lo estamos transmitiendo a ustedes. Este es el tiempo, porque dice a su debido tiempo. Entonces, en el tiempo preciso, cuando habla del tiempo, se refiere al tiempo preciso dentro del plan de la redención de Dios. Los tiempos de Dios son perfectos, son preciosos. Primera de Timoteo 2:7 dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Pablo le dice a Timoteo, a su hijo amado en la fe, dice, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. El apóstol Pablo le está diciendo que él no fue levantado ni erigido directamente por ningún hombre, por ningún apóstol, por ningún pastor. Su ministerio, su llamado provenía de parte de Dios. Y si provenía de parte de Dios, se entiende que él iba a recibir el apoyo total e incondicional de su Maestro, que es Cristo Jesús. Él fue levantado como predicador. Entonces, esta palabra predicador quiere decir un heraldo. Pablo fue heraldo del Evangelio. Él fue pregonero de justicia. Él fue una persona que tuvo la responsabilidad de anunciar en público el Evangelio de Cristo. Y también aquí le recuerda Pablo a Timoteo que él había recibido este ministerio que es el apostolado. Apóstol de Cristo Pablo, que fue apartado para él, para anunciar las virtudes del que lo había llamado. Entendamos que esta palabra apóstol también se traduce, viene del griego, que quiere decir uno enviado. Pablo fue enviado.
a predicar el Evangelio. Apóstol no era un título para creerse superior a los demás. Era un hombre que tenía madurez espiritual, que sufrió mucho y padeció por Cristo. La palabra apóstol también se describe como siervo de Cristo. Esta palabra en el original es doulos, uno que no puede hacer nada, uno que está sujeto a las órdenes de un superior. Nosotros somos doulos, somos esclavos de Cristo. Qué preciosos, amado hermano, saber que no podemos hacer lo que queramos. Estamos llamados a obedecer a nuestro amo celestial, porque en la obediencia, escúcheme bien, en la sumisión a nuestro amo celestial, a nuestro curios, a nuestro Señor, hay bendición. ¿Usted cree que Pablo no fue bendecido? Fue bendecido y Dios prosperó sus viajes. Dios prosperó su ministerio. Sabemos que aunque le vino la muerte física por decapitación, esto no limitó, amados hermanos, que Pablo siguiera anunciando el Evangelio y que el deseo de él, que era ver a Timoteo como un joven maduro en la fe, se haya efectuado. Y ustedes saben que posteriormente, de acuerdo al estudio que vamos a realizar en esta carta, vemos cómo Timoteo fue instruido, capacitado y ajustado y afirmado en este precioso ministerio que Dios le encomendó. Y así hoy en día, Dios nos llama a proclamar el Evangelio, a afirmar a muchos en el ministerio. Así como Pablo lo hizo con Timoteo, también sé que hay muchos que también tienen dones, talentos que Dios les ha dado, y Dios desea que ellos sean perfeccionados para edificar al cuerpo de Cristo. Le damos gracias a Dios, todo sea para la gloria de nuestro amado Señor. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, yo digo la verdad, dice, digo verdad en Cristo, yo no miento. Entonces, vemos aquí que hay una irrupción categórica de la autoridad y de la integridad apostólica que tenía el propósito de recalcar el hecho de que él era un maestro a los gentiles. Entonces se caracterizaba el ser maestro por un encargo obviamente apostólico que demostraba el alcance universal del Evangelio. Tomemos en cuenta que el hecho de que el apóstol Pablo considerara necesario hacer esta distinción a Timoteo mostraba en sí el problema que se estaba enfrentando y era de alguna manera o de alguna forma acerca de una corriente en aquel tiempo que se llamaba el exclusivismo judío. Este exclusivismo judío lo que hacía es malograr el interés de los hermanos que estaban en la iglesia en Éfeso en dejar por un lado lo más importante que era la oración, la intersección, el clamar a Dios y dedicarse directamente al pragmatismo, es decir, a obras sin tener comunión e intimidad con el Señor, ¿sí? Entonces, Pablo aquí remata en el verso 8 lo que él dice en el verso 1, pero vamos nuevamente a leer lo que dice el verso 1 Timoteo 2.1. Mire usted lo que dice: exhorto ante todo a que se haga, dice, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Vamos al verso 8. Dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. Dice, esta es la palabra, dice, que todos los hombres oren en todo lugar. Ahora, Pablo les estaba diciendo aquí a los hermanos, y a través de esta carta que le escribía a Timoteo, le estaba diciendo que el deseo de él era que todos los hermanos en la iglesia oren, clamen a Dios. Y cuando se refiere a hombres, no solo se refiere al sexo masculino. Pablo está refiriéndose aquí a todos los hermanos y hermanas de la iglesia. En otras palabras, Pablo está diciendo, quiero que todos los hermanos, las hermanas, oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Entonces, queridos hermanos, queridos oyentes, entendamos que todo lugar se refiere a que ellos tenían que orar y clamar en todas las asambleas oficiales de la iglesia, en los asuntos ministeriales. Pablo le estaba diciendo a Timoteo que él tenía que clamar en todas las asambleas oficiales de la iglesia. Pero hoy, si nosotros lo aplicamos en nuestro tiempo, Dios quiere que como hermanos y hermanas clamemos
en el lugar donde Dios nos ha puesto. Todo lugar implica que nosotros debemos ser conscientes las 24 horas de Dios y podemos orar, podemos interceder, podemos clamar, queridos hermanos, en el lugar donde estemos, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, donde usted esté. El ministerio de oración, amados hermanos, no ha cesado. Tenemos nosotros el Espíritu Santo y podemos clamar, podemos interceder. Como les estábamos indicando, la lista la encontramos en el verso 2. Dios desea que oremos por los reyes de la tierra, por los que están en eminencia, pero también por todos los hombres. Aquí podemos decir que Dios desea que oremos por nuestras familias, que oremos por nuestros asuntos personales, también oremos por los asuntos ministeriales, oremos porque Dios salve a las personas, y esto es lo que agrada a Dios. Esto es lo que agrada a Dios. Note aquí que dice levantando manos santas. Ahora el apóstol Pablo no insiste aquí en una postura específica que sea necesaria para orar, pero eso ya queda a la voluntad de cada uno de ustedes. Ustedes pueden orar levantando sus manos, arrodillándose, pero yo pienso personalmente, en mi experiencia, que es mejor arrodillarse delante de Dios, porque esta es una posición de reverencia a nuestro Dios Santo cuando nosotros clamamos y cuando nosotros oramos. Entonces, levantando manos santas. Esta es una expresión que Pablo usó refiriéndose a que esta era una postura que se estaba practicando en el Antiguo Testamento. Ustedes pueden ver esto en Primera de Reyes, capítulo 8, 22, el Salmo, capítulo 28, 2, Salmo 63, 4. Aquí tengo anotadas las citas bíblicas. Ustedes también pueden consultar en el Salmo 134, 2. Entonces, lo mismo sucede con lo que Dios nos está llamando ahora a hacer. Levantar manos santas. Y expliquemos qué quiere decir esto. Ahora, la palabra griega que se traduce santas significa incontaminadas o no manchadas por maldad. Entonces, recuerde usted, querido oyente, que las manos simbolizan las actividades de la vida diaria. Así que manos santas representan una vida santa. Pablo estaba diciéndole a Timoteo, quiero que todos los hermanos, las hermanas, oren en todo lugar con un corazón sincero, santo, con una vida limpia, con una conciencia limpia delante de Dios. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo en otras palabras. Qué precioso que es las Escrituras. Entonces, dice, la forma como debemos orar es sin ira ni contienda. Ahora, entendamos que la ira y justicia se excluyen entre sí. No podemos venir con un corazón condicionado, con un corazón lleno de ira delante de Dios. Tenemos que despojarnos de estas obras de la carne. Tenemos que pedir perdón a Dios, arrepentirnos para poder venir a Él, amados hermanos. Pero también dice contienda. Tiene que ver esta palabra contienda con duda. Recuerden ustedes que en Hebreos el Señor nos habla, cuando vamos a Hebreos capítulo 4, verso 16, la manera como nosotros podemos acercarnos al Señor, y dice lo siguiente. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Cada uno de nosotros estamos llamados, por ser creyentes, a acercarnos, no con duda. En otras palabras, lo que quiere decir el escritor de Hebreos es que no nos acerquemos con contienda, que también se describe esta palabra duda. No debemos acercarnos a Dios con duda. Hebreos también nos habla en el capítulo 11 acerca de la fe y dice que debemos orar creyendo al Señor. Obviamente debemos acercarnos sabiendo que lo que pidamos a Dios lo recibiremos de parte de Él, pero debemos orar es con fe, creyendo, no dudando, mis queridos hermanos. Entonces la oración eficaz del justo, escúcheme bien, es ferviente, y la oración eficaz del justo siempre, amados hermanos, es eficaz, tal como describe Santiago 5:16. Por eso estas condiciones tienen que ver con la actitud interna de cada creyente. Qué precioso es como Pablo le dice,
a Timoteo que los hombres tenemos que venir directamente y acercarnos levantando nuestras manos santas, que tiene que ver con una vida limpia, pulcra delante de Dios, sin ira ni contienda, es decir, sin vacilación ni duda. Tenemos que acercarnos creyendo. Con esto, Dios no está excluyendo a aquel que viene arrepentido y aquel que viene y confiesa sus pecados, porque Dios no rechaza al corazón contrito y humillado, mis queridos hermanos. Quiero agradecerle a Dios por esta tarde, por darnos la oportunidad de poder transmitir y compartir este hermoso pasaje de la carta a Timoteo. Entramos ya al capítulo 2. Estamos en este tiempo transmitiendo estos estudios expositivos a todos ustedes, mis queridos oyentes. Espero que por la gracia de Dios podamos, y si Él lo permite, seguir transmitiendo un poco más acerca del estudio de esta preciosa carta. Espero que nos acompañen en otra próxima, y de mi parte les deseo que tengan un hermoso y excelente fin de semana, que disfruten con sus seres queridos, que pasen de lo mejor, y de mi parte les deseo lo mejor, les deseo de todo corazón que Dios me los bendiga y que tengan una excelente tarde. Soy su amigo. Hasta una próxima.